Eh, Hoy tenemos aquí, pues, a representantes de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica y, mm, van hoy, pues la charla de hoy va a versar sobre la vida de una familia represionada por el franquismo, que es Antonia. No sé si está ahí. Hola. Sí, estamos Hola, aquí, sí, buenos días. ¿nos veis? Eh, mm, Ahí estáis, vale. De Antonia, ¿Nos y estáis viendo? va a contarnos, en primer lugar, Carmen García Rodeja, que es de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica. Nos va a presentar un poco cómo funciona la asociación, las actividades que realiza y los objetivos que se propone. Y después, pues, Antonia pues, nos va a contar su historia y la historia de su familia, pues que fueron pues su padre fundamentalmente, que fue un empleado de Telefónica y que por ser miembro de la CNT y el sindicato anarquista CNT y republicano, pues fue represaliado pues por el franquismo. Entonces me parece que estamos ya todas las aulas, me parece que falta la de Alicante, y, y si queréis, pues os os voy dando el paso. Empieza Carmen, puede empezar Carmen y podéis empezar a exponer. Vale. Bueno, buenos días a todos, buenos días al Instituto de AMES, buenos días también al Instituto de Melba de Alicante y queremos saludaros, queremos dar la enhorabuena a los profesores que son capaces de sacar el aula para afuera, para la calle, y que podamos contactar con los alumnos a los cuales realmente nos hace mucha ilusión. En esta charla vamos a estar Antonia Fraguela, que es una mujer muy valiente y que siempre está encantada de ofrecer su testimonio de su vida y sobre todo de la vida de su padre. Y también nos acompaña David Lozano, que es sociólogo y colaborador también de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica. Bueno, en este momento nos estamos viendo por la cámara, nos estamos viendo físicamente, estamos hablando en realidad para una pared, pero sabemos que estáis ahí y que estáis escuchando con muchísima atención. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, me voy a quitar un momento la mascarilla para que me escuchéis mejor. Esta asociación se funda en el año 2000 y llevamos, por lo tanto, 21 años trabajando para ayudar a los represaliados del franquismo. Nosotros formamos parte de la sociedad civil y nosotros llegamos a donde no llegan las instituciones. A donde no llegan, pues, es a la recuperación, a la memoria y el afecto y la atención de las personas represaliadas por una dictadura. Llevamos trabajando todos estos años y atendiendo peticiones de familiares. Las demandas de los familiares para nosotros es fundamental. Y las demandas son búsqueda de desaparecidos, búsqueda de exiliados, contacto de familiares, recuperación del nombre y de la memoria de muchos de ellos, ayuda en la investigación. Y trabajamos un grupo de personas voluntarias que creemos que esto es nuestro objetivo. En mi caso, pues yo como profesora de historia me parece que llevar la historia, igual que están haciendo vuestros profesores de historia y de filosofía, llevándolo a la calle, nos parece también fundamental. Ellos están también haciendo aflorar tantas historias tristes que sucedieron. Nosotros hemos presentado más de 2.500 casos en la ONU, casos de desaparecidos en España que no fueron reconocidos y no son reconocidos como desaparecidos, no tienen todavía el estatuto de víctimas. Hemos recibido más de 30.000 cartas y solicitudes de investigación y de estudio
Y a partir de todas esas demandas, nosotros organizamos, como os digo, exhumación de cuerpos enterrados pues, en el monte de mala manera, investigación sobre casos desaparecidos, y hemos iniciado hace 10 años la denuncia de la querella, llamada la querella argentina, que es la denuncia de los casos en los cuales nuestra convidada está también incluida, denuncias de casos en el juzgado. Como los juzgados españoles no toman razón de esto, pues ha sido presentado en Argentina. Bueno, esto un poquito, resumidas cuentas, es en realidad nuestro trabajo. Nosotros pensamos ahora presentaros a nuestra invitada, que es una mujer muy alegre a pesar de todos sus sufrimientos. Va a hacer una pequeña introducción nuestro colaborador David Lozano, y después le hará a ella unas preguntas que me gustaría también que pudierais vosotros formular. Como no estamos viendo por vídeo, supongo que se formularán por audio. Un saludo a todos, chicos, que tengáis una clase que sea muy, muy agradable para vosotros, desde luego para nosotros lo es. Muchas gracias. Bueno, yo me uno al agradecimiento que ha hecho Carmen al Colegio de Alicante y al Instituto de Ames, y bueno, y también al profesor, a Roberto, por invitarnos. Y bueno, ¿cómo es ser represaliado? Seguro que más de uno durante este año raro que llevamos de pandemia, pues ha oído a personajes como Miguel Bosé decir que estamos controlados y esto pasa, que el COVID es una herramienta de control y de represión por una especie de dictadura secreta que controla el mundo y que intente poner su agenda. Hoy vamos a hablar de lo que es verdaderamente la represión y una dictadura. Corría el año 1937 y España llevaba un año sumida en una devastadora guerra civil. Pronto, la Legión Cóndor alemana bombardeará Guernica, un suceso que no se olvida porque quedó reflejado en el cuadro Picasso. En España tiene guerra, hambre y devastación. En Coruña, un empleado de la fábrica de gas y electricidad coruñesa, que es lo que hoy conocemos como Fenosa, es metido en prisión y condenado a muerte. ¿Mató a alguien? Nunca. ¿Robó? César Leopoldo Fraguela, que así se llamaba, era un hombre íntegro y honesto, según los que lo conocían, y nunca robó. Su único delito fue pertenecer a la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, algo que para el régimen era desacato al movimiento. La muerte la evitó gracias a la colaboración de personas que lo apreciaban, pero no así la persecución que siguió a la posterior salida de prisión. Tras acabar la guerra, perdió su trabajo y cada vez que Franco venía a Coruña o a pasar las vacaciones en el Pazo de Meirás, en el famoso Pazo de Meirás, él era metido en la cárcel. Tanto fue la persecución que tuvo que escapar y alejarse de su familia durante largos periodos de tiempo para evitar la represión. Ella es Antonia y es su hija. Y aparte de heredar un parecido innegable físicamente en su rostro, heredó también su honestidad y su arrojo. A los 16 años entró a trabajar en la fábrica de tabacos de Coruña, esa fábrica de tabacos de la que hablaba Emilia Pardo Bazán en sus obras y que además pues, fue la sede de los primeros movimientos obreros. Allí se convirtió en enlace sindical y plantó cara a muchas injusticias que se cometían en una fábrica con muchas trabajadoras en un mundo muchísimo más machista que ahora y donde la protesta no estaba permitida. Es un verdadero placer tenerla aquí y oírle contar la historia de su padre. No, si quieres decir. Sí. Hola, buenos días. Pues sí, ahora yo voy a tratar de comentaros cosas de mi padre, que serían muchísimas, pero vaya, vamos a reducir un poco. Sí, por ejemplo, bueno, creo que todos los que estamos aquí hemos jugado con cosas raras, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de los spinners, que seguro que más de uno habéis jugado, pues que era una cosa que ponías así entre los dedos y girabas y lo ponías encima de una mesa al ir al instituto y al volver seguía girando. Era una cosa estúpida, pero todos tuvimos uno.
y tú jugabas con una cosa todavía muy rara y además peligrosa, porque pues, si mi madre me ve jugar con un plato roto, que es con lo que jugabas tú, Sí. me lo quitaba de las manos y se ponía histérica. Pero, ¿por qué jugabas con un plato roto? Porque no teníamos juguetes, no teníamos nada. Entonces, nosotros, si veíamos un trocito del plato que había roto por la calle o en mi casa, pues los cogíamos para jugar nosotros a las casitas. Pero también tengo entendido que es porque registraban tu casa, ¿puede ser? ¿Cómo? Por los registros de casa también jugabais a un juego particular con los platos rotos, ¿no? Sí, y también jugábamos a un juego particular que era como venía la Guardia Civil a mi casa. Era Teniente Blanco y el Expósito, ¿no? El sargento Expósito. Sí, lo recuerdo perfectamente. Entonces nosotras en casa teníamos una habitación que dedicaba a mi madre para tenernos allí jugando. Y cerrábamos la puerta y con violencia, una que quedaba de la parte de fuera, daba la puerta y las otras decían, ¿quién es? Y la que estaba fuera se personaba. El teniente Blanco y el sargento Pellicer. Y también ese era un juego. Como era un juego que nosotros, como era una situación que nosotros veíamos con muchísima frecuencia, Claro, nos venían a registrar la casa, nos tiraban con todos los libros, miraban todo. Es más, que nosotras somos 3 hermanas, María Luisa, Berta y yo, Antonia. Y dormíamos en la misma habitación. Una cama de 80 para mi hermana Marisa, otra para mí y una cuna al fondo de la habitación que era donde dormía mi hermana Berta. Pues la Guardia Civil se metía allí y nosotros, nuestros pocos juguetes, que eran juguetes que nosotros hacíamos con nuestra imaginación, pues vinieron a quitarnos todo, porque teníamos una mesilla muy grande para que allí guardáramos las cosas. Y quitaron, eran las 3 de la mañana y mi madre diciéndole, hombre, por favor, ahí no entren, que están las niñas. Ahí no. Y nada, ni caso. E incluso registraron nuestra mesilla, que allí teníamos todas las cosas. Y tiraron con todo en el suelo. ¿Y cómo recuerdas esa época a tu padre, por ejemplo? Que eso, toda esa ausencia, esas entradas y salidas. Bueno, Sí. muy mal. Muy mal porque aparte mi mamá pues era una persona que no tenía el empuje que tenía mi padre, ¿no? Mi padre era, aunque no estuviera en casa, era el timón de la casa. Era el timón de la casa. Y entonces mi madre se veía a la pobre mujer completamente, nada, que no hacía más que trabajar para nosotros, nos cosía la ropa, nos hacía los vestidos, nos hacía todo, pero ella, y tengo recordado, recuerdo a mi madre de llorar todo el día cuando volvía de la cárcel. ¿Y cómo lograste subsistir con tu padre encarcelado y sin mucha ayuda sin que tu madre pudiera ayudar mucho? O sea, ayudar mucho no. Sí, no, económicamente. Sí, económicamente no. Bueno, una de las cosas, pues que mi padre tenía muchos amigos y nos ayudaba. Muchos amigos estaban muy bien económicamente, que eran industriales de aquí de La Coruña, y nos ayudaron muchísimo. Y después una hermana que tenía mi madre también, que vivía en la calle Real, en el número 80, y tenía mucho dinero porque se había casado con un hombre que era maragato y que sí tenía mucho dinero aquí en Coruña. Y ella también nos ayudaba. Y mi madre fue a trabajar algunas veces, pues quiso ir a asistir a una casa que eran las maestras del colegio donde íbamos nosotros, que querían ayudar. ¿Comprendes?
Y mi madre, pues sí, quiso ir y iba, pero claro, la pobre mujer no daba abasto de ir a la cárcel. Incluso recuerdo que mi madre, desde donde nosotros vivíamos, le había llevado una colchoneta que le permitieron pasarla a la cárcel. ¿Tú llegaste a verlo en la cárcel? No, a mí no me llevaban, pero sí, que estaba en la cárcel sí lo sabía. Porque yo, aparte, yo tenía obsesión por mi padre. Y yo todas las noches le decía, mamá, vino papá. Y mi madre se tenía que levantar y me decía, sí, ya está, ya está, ya está. Duerme, duerme. Yo estaba. Y un día le pregunté a mi madre por qué no venía mi padre. Y me dijo mi madre, bueno, pues mira, es que lo tiene Franco, que es muy malo, lo tiene preso, ¿sabes? Y dice, pues llevaba junta de Franco, le dije yo, llevaba junta de Franco que le digo que mi papá es bueno. Pobre, pobrecita. ¿Y cómo te enteraste tú o cómo recuerdas lo de la condena a muerte? ¡Ay, horrible, horrible! La condena a muerte, horrible, horrible, horrible. No os podéis imaginar. Eso fue un valle de lágrimas, un valle de lágrimas. Incluso vinieron sobrinos de mi madre, hijos de mi tía Consuelo, de esa que se ¿Y cuál era su delito? El delito era, pues, no compartir los ideales, porque a él le pusieron multas de 100 pesetas por desafecto al movimiento nacional, que te obligaban a quererlo. Y yo creo que a querer no se puede obligar a nadie, que eso va con la lógica de uno, con los sentimientos y con todo, la integridad de cada uno. Pero aquí era así, era un régimen de lo más. Aquí está una de las multas. ¿Y cómo conseguiste que se librara de la condena a muerte? Porque... Bueno, pues teníamos una familia que era como si fuéramos de mi familia, que era los Cabanillas, que uno era maestro, otro era practicante, otro, sí, todos tenían, y dos eran practicantes, Emilio y Antonio. Antonio era industrial. Y esa familia movía mucho aquí en La Coruña porque había una diferencia social muy grande. La gente que era pudiente, que tenía sus sitios reservados, que no se podía ir allí ningún trabajador, como puedo mencionar La Solana, puedo mencionar el Leirón de La Coruña, que era un sitio en donde se hacían bailes para la gente de dinero. Y allí también frecuentaba esa familia que era estupenda, de las de Cabanillas. Entonces, ellos estaban muy relacionados con gente que tenía mucho poder aquí. Y había un tal Rafael Sande, que era el brazo derecho de Pedro Barrio de la Maza. De Pedro Barrio de la Maza. Y a ese le fueron a pedir los de Cabanillas que anduvieron toda la noche para poder contratar con él. Y quitaron a mi padre de estar, pero claro, mi padre murió en libertad condicional, ¿eh? ¿Qué pasaba cuando venía Franco a veranear a Meirás? Bueno, pues ya él venía en agosto, pero sin embargo ya en el mes de marzo ya venían por mi casa los de la escolta de Franco para anotar de que los que estamos en casa y... ¿En qué años, Toñita? ¿En los años 50, 60, ya mucho después, no? Bueno, mucho después, no, porque yo era una niña, cuando te estoy hablando. ¿Y qué pasaba? ¿Venía Franco y...? Venía Franco y venían a registrar la casa, eso ya, por supuesto, ya quedaba todo tirado, libros, todo tirado. Y luego después, mi padre se tenía que personar en comisaría. En comisaría. Bueno, y esto fue parte o un resumen muy corto de toda nuestra existencia, que fuimos víctimas de la Victoria.
Ellos ganaron, pero las víctimas fuimos nosotros, que después ya... luego también, perdón, ahora no sé, me perdí un poco. Luego también había mucho confidente de la policía para liberarse ellos de que los pudieran. Entonces aquello era horrible. Mataban a gente, pero a montones. Me contó mi madre que iban camiones para el campo de la Rata, que es un campo aquí que era donde llevaban en fosas comunes a los que fusilaban, y que iban los camiones de cadáveres hasta el borde ya de toda la caja del ¿Eso te lo contó quién? ¿Tu madre? Mi madre. ¿Y esas personas que llevaban oficialmente o Sí. extraoficialmente? Y luego a mi madre también un día la detuvieron y la llevaron para los jesuitas, para que dijeran dónde estaba mi padre. Y fue poco tiempo en lo que la detuvieron, porque unos amigos de mi padre, que eran industriales aquí, pues hablaron de que soltara, que tenían que dejar, que tenía 3 hijas pequeñitas. Bueno, y sí la dejaron, pero vaya, el susto fue morrocotudo, porque lo que faltaba era que aprendieran los dos. Y así fuimos viviendo al lado de mi madre, con muchas ayudas, y después yo a los 16 años entré a trabajar en la fábrica de tabacos, porque la fábrica de tabacos era un circuito cerrado. O sea que allí las cigarreras que tenían un hijo lo anotaban y tenían derecho a una plaza en la fábrica, ¿no? Pero después vino un ingeniero catalán, don Juan Valle Florensa, y puso un 25 de turno libre para que no hubiera tantas familias allí dentro. Y en ese 25% de turno libre entré yo, por mediación de un hermano de mi padre, que conocía a un ingeniero de la fábrica de tabacos, don Pablo, que era una gran persona, y le pidiera por mi hermana la mayor. Pero mi hermana la mayor no pudo ir porque pusiera la edad de 16 años cumplidos a 18 sin cumplir. Y mi hermana tenía 19. ¿Y tú seguiste trabajando en la fábrica de tabacos hasta la jubilación? 40 años. Vamos a hacer un pequeño corte, porque como no estamos viendo a las personas con las que hablamos, no sabemos si tienen a lo mejor alguna pregunta. Hola, es que es por un problema técnico aquí del ordenador del centro. No va bien la cámara y por eso... Vale, Pero de porque todas maneras, la grabación está saliendo perfecta, y vuestros testimonios y vuestras intervenciones las está viendo todo el mundo y la está escuchando todo el mundo. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por la atención, porque no sabíamos seguro si estaba todo en orden. No os preocupéis. Vamos a hacer algunas preguntas. Sí. Perdón, repite. Con respecto a las preguntas, ¿nos las decís vosotros o seguimos con la conversación? No sé si tiene alguna cosa más que comentar así que... Yo no tengo ninguna pregunta que hacerle a ella, pero si queréis que empecemos con hacerle vosotros las preguntas que creáis pertinentes y cuando acabéis empezamos. Perfecto, muy bien. Pues yo voy a formularle muy grande. ¿No? Así va, como ves. Bueno, sí, está bien, sí. Vale. Toñita, yo quería hacerte una pregunta. Yo quería que nos explicaras lo que es un paseo. El paseillo. Sí. El paseillo era cuando después de hacerle un juicio sumarísimo, lo llevaban de paseillo hasta la cárcel para el paredón. Pero el paseo a veces era sin juicio, ¿verdad? Lo sacaban en casa sin juicio. Bueno, el juicio se lo hacían todo, pero como si no fuera, porque todo era una pantomima.
Los juicios eran una pantomima, ¿por qué? Sí, porque era una pantomima, porque todo el mundo allí estaba adiestrado en lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. O sea, el argumento de tu padre, por ejemplo, es que fuera de la CNT. Sí. O sea, ser de la CNT, Bueno, que es de un la sindicato... CNT, y también que tuviera muchas desobediencias de lo que Franco imponía. Resulta que cuando pasaba Franco con toda su escolta por cualquier sitio, había que pararse y levantar el brazo derecho. Y mi padre no lo hizo. Y en Juana de Vega lo detuvieron. En la calle. Eso Sí. ya después de haber pasado por la cárcel y todo. Sí, sí, sí. O sea, eso ya en los años 50, si no levantabas el brazo podías tener problemas. Sí. Todo, es que aparte tenías que pararte, que no podías seguir caminando. No, tenías que pararte. ¿Y qué significa desafecto al régimen? Desafecto. Desafecto al régimen. Que ¿Eso no estaba qué de es? acuerdo. Cualquiera que no fuera... Simplemente que no estaba de acuerdo con ese régimen, que los ideales de mi padre y los principios de mi padre eran completamente distintos a los que Franco imponía. Y que mi padre no regateó el esfuerzo para, aunque sea, tenerse que alejar de su familia y andar por un lado y por otro escapado, que estuviera en Cáceres, en el Picazo, escondido mucho tiempo. Y en Madrid, que tenía un hermano, y allí en casa de los sobrinos de mi tío, unos vivían por casi la sierra, otros... O sea que a pesar de haber salido de la cárcel tuvo que estar escapado en muchos sitios. Mucho tiempo. Y tú me contabas que a veces el que transportaba algún producto, a veces también aparecía comida. Ah, bueno, sí, amigos de mi padre, que eran industriales, que los mencioné ya, pues resulta que sí, esa gente nos traía mucha comida. Sí. O sea que había mucha solidaridad. Mucha solidaridad. Y después de la gente que no era de Franco, pues que también aportaban unas cantidades para que se pudiera mantener un poco, aunque sea en mínimos, no sabes, la vida de la gente que no estaba luchando. O sea que había un apoyo económico y material. Sí. Y bueno, desde luego, apoyo muy sincero, con mucho cariño hacia mi padre y con mucha gana de solucionarle problemas. Bueno, pues ahora como nos están viendo los chicos, los alumnos, no sé si ellos van a querer hacerte también alguna pregunta. Pues estamos aquí abiertos, tanto a Toñita como a David como a mí misma, sí. Hola, bueno, pues empezamos un turno de preguntas. A ver, de las aulas, ¿hay alguno que quiera intervenir? ¿Ya? A ver, Berta, de Alicante, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Hola? Hola, pues aquí ya me han pasado un par de preguntas. Una Vale. dice, ¿erais la única familia que sufría esto dentro de vuestro pueblo? No. Éramos la única familia. Desgraciadamente, eran muchísimas familias las que sufrían esto. Sí, la ciudad de Coruña fue una ciudad que tuvo una represión terrible porque triunfó inmediatamente el golpe de Estado. De manera que la primera entrada fue, bueno, pues asesinar al gobernador militar, al gobernador civil, al alcalde, al que... No, un momento, por favor. Berta, mira, mientras contestan, desactiva el micrófono, porque si no distorsiona. Vale, gracias. Ahora contestadle, si hacéis el favor. Estábamos diciendo que en Coruña, se va a acercar un poquito. Estábamos diciendo que en Coruña, como triunfó inmediatamente el golpe de Estado, pues hubo una represión brutal a todos los altos cargos, almirantes, generales, coroneles, gobernador civil, militar, el alcalde, toda la corporación municipal, etc. Entonces aquí la represión fue terrible ya en los primeros días. Entonces, el padre de Toñita, bueno, es un ejemplo de la represión que hubo bastante grande. Sí, y también quisiera comentar, Habla alto, sí. que yo cuando entré en la fábrica,
aquello era horroroso, puesto que pasaban con la bandera y pidiendo dinero para el asilo social. Y luego, a los que no besaban la bandera, ni levantaban la mano, ni aportaban dinero, los castigaban suspensión de empleo y sueldo. Y en el sitio de ellos entraban los del régimen. Claro. Bueno, También preguntan, les ha interesado saber sobre la gente que os ayudaban y se preguntaban si por hacerlo, por ayudar, sufrían algún tipo de represalia. Si erais consciente de algo de este tipo. gracias, Berta. Tenía que ser totalmente, porque tienen venido a mi casa a las 3 y 4 de la mañana personas que querían hablarnos y que no podían hacerlo antes porque los podían prender, claro, los podían detener por culpa de estar en contacto con nosotras. O sea que fuimos las víctimas de la Vitoria y éramos los negros en medio de muchos bancos. Y la última pregunta, de alguna manera, también está contestada porque decía, en aquella época presenciasteis abusos policiales por... Sí, sí, por supuesto. ¿Qué abusos que eran? Bueno, abusos eran muchísimos y escarnios más, porque la policía, los guardias civiles que venían a mi casa, un poquitín más abajo había una tasca. Y ellos hablaban y decían que con los que habían matado se podía llenar toda aquella cafetería de sangre. Qué barbaridad. Sí, entre ellos. Sí. Sí, que bueno, que las cosas que hicieran, sí. ¿No? Lo que las intenciones Sí, que hicieran, sí. Que si se podían llenar aquellos espacios. ¿No? Qué horror, sí. Pues muchas gracias. Siguen escribiendo preguntas y entonces cuando me lleguen, pues ya lo vamos pasando otra vez. Vale. Muchas gracias, Berta. A vosotros. Bueno, hay aquí también alumnos que quieren hacer aquí algunas preguntas. Pasa. Aquí hay una pregunta, si tuviste algún contacto con la sección femenina. No, únicamente me la impusieron para hacer el servicio social, puesto que yo entré a trabajar muy joven, con 16 años, y te exigían el servicio social a la sección femenina para entrar. Pero yo pagara, me parece que fueran 500 pesetas allá en el Cantón Grande para que me la prorrogaran. Vale. Y yo dejé pasar. Y tampoco llevaban una cuenta muy exhaustiva de las que habían dejado de... Sí. Seguimos con las preguntas. Sí. Porque luego después... Seguimos con las preguntas. Sí. Pasa. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradeceros esta charla, creo que es muy productiva y muy interesante. Y bueno, en segundo lugar, quería formular una pregunta y es cómo evaluáis el trato que habéis tenido desde la transición hasta ahora por parte de las instituciones españolas en lo que respecta pues al tratamiento de la historia de la guerra civil y el franquismo y si creéis que con el paso del tiempo este trato va a cambiar y el gobierno español y las instituciones se dignarán a investigar los crímenes de lesa humanidad y a cumplir con las exigencias de la legislación internacional. Muchas gracias. Yo voy a hacer una primera introducción. Nosotros creemos que la transición fue un paso en falso, que seguramente las circunstancias, entre comillas, obligaban. No hubo un cambio como tenía que haber habido, independientemente de todas las dificultades que hubo, pero de la transición ya han pasado unos cuantos años y creemos que las víctimas y los familiares están falleciendo, merecen un reconocimiento que no tienen. Y la República Española, que fue la primera democracia en España, no se reconoce como tal. Creemos que los libros de texto, evidentemente aquí es un ejemplo, vuestros profesores están insistiendo en eso,
porque los profesores, yo también fui profesora, pues estamos haciendo también lo que no se está haciendo desde arriba, y muy interesante esta reflexión. Nosotros seguimos en ello, seguimos insistiendo en ello, seguimos haciendo interpelaciones parlamentarias desde la propia Asociación de Recuperación de Memoria Histórica, pero las familias están aquí, las familias no tienen ese reconocimiento, pero os lo cuenta mejor Antonia Fradela. Sí. Sí, bueno, yo referente a esto diría que, claro, es que no se limpió España de franquistas, al contrario, se le dieron buenos puestos que fueron muy apoyados por mucha gente. Porque ya lo de Franco, como los que eran del régimen vivían estupendamente, ¿no? Y tenían todas las cosas a su alcance, pues todas las necesidades cubiertas, pues era, como diría yo, pues muy difícil de mirar la gente que empleaban, porque estaban todas las instituciones oficiales y todas llenas de franquistas, todas, y siguen estando en la actualidad. Que todavía hay mucho que hacer, que parece mentira, después de haber pasado tantos años, ¿no? Que la gente no reacciona, pero la gente quedó, por mayoría, formación política mínima y miedo muchísimo, que temen mucho al poderse meter en algún berenjenal y que venga otro golpista y arrase con todo. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, a ver. Hola. Perdón, ¿Hay algún grupo con alguna otra pregunta? Perdón, hay una pregunta que no leímos bien. ¿Qué recuerda del papel de la Iglesia en la época? ¿Hubo un escarnio especial a las mujeres? Pues sí, la Iglesia siempre estuvo al lado del fascismo. Incluso ayudaron, que también muchos que dicen que si los republicanos masacraron las iglesias, es que los de las iglesias, el clérigo, estaba completamente al lado de Franco y lo llevaba bajo palio. Cuando dicen que bajo palio solamente puede ir la custodia, pues ellos llevaban a Franco. Y bueno, ya la cantidad de cosas que le ofrecían a Franco y que le hacían a Franco, gente normal, que le mandaban regalos, que la mujer venía a comprar aquí a La Coruña y iba siempre porque le gustaban mucho las joyas y iba siempre por las joyerías, y las joyerías, cuando sabían que iba a venir Franco y la mujer iba a andar por las... cerraban todo el día. ¿Y hubo un escarnio especial a las mujeres? Sí, mucho. ¿Cuál? El escarnio especial a las mujeres es que decía que la mujer con la pata quebrada en la cocina. Otra pregunta, ¿qué significaría para Toñita algún tipo de reparación, si es que una reparación es posible? Pues me parece que a estas alturas reparación ninguna, no tengo esperanza ninguna de que haya una reparación, porque los que siguen mandando son los franquistas. Esto está lleno porque el PP viene de Fraga Iribarne. Y Fraga Iribarne era el Ministro franquista. ¿Cómo? Ministro franquista, ¿verdad? Ministro de Gobernación. Nosotros tenemos también una web que se llama Memoria do Cárcere, donde estamos recopilando historias de presos, por lo menos para que se conozca, porque yo me di cuenta cuando empezamos con este trabajo, en el que participa también David Lozano, la cantidad de gente que estuvo presa, la cantidad de gente que hubo represión. Desde luego, la reparación no es... primero, siempre se habla de verdad, justicia y reparación. Primero es la verdad, contar lo que fue, contarlo como fue. ¿Cómo fue exactamente? Porque nos han contado tantas mentiras, los fake news ya existieron durante todo el franquismo. Nos daban un relato completamente distinto de lo que fue el franquismo, que fue un golpe de Estado
y un golpe de Estado impuesto por los militares, por la Iglesia y por los grandes poderes. Y todo lo demás, y no hubo una guerra civil de hermanos contra hermanos. Todo ese relato habría que cambiarlo. Y luego la reparación es que, para mí, desde luego, entre otras cosas las que imaginamos, también sería importante que no todo el mundo es como Toñita. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque Toñita está orgullosa de su padre, pero lo que consiguió el franquismo en muchos casos es que estos héroes que tenían una ideología de cambio social, pues acaban convirtiéndose en villanos, incluso para la propia familia. Aquí pregunta un chico de cuarto D, ¿qué opina del peso que está adquiriendo en la actualidad partidos de extrema derecha y de la reinterpretación de la historia en la actualidad, con afirmaciones como que los fascistas están en el lado bueno de la historia? Pues en realidad me sorprende muchísimo y eso es una muestra de lo poco que hemos aprendido durante el franquismo, que seguimos apoyándolo. Hay gente, que era lo que yo me refería antes, que estaba completamente ausente de lo que es la política, no quieren intervenir en nada porque siguen teniendo miedo, que si viene otro golpista por ahí y ellos van al paredón. Porque la historia, cuando no se conoce, se puede repetir. Bueno, a ver, más preguntas. A ver. Pues aquí hay unas cuantas preguntas. Una tiene que ver con lo que estabais comentando ahora, que plantean si en qué medida hoy en día tenemos conciencia de los crímenes cometidos por el régimen, si creéis que con la polarización actual pues conocemos o reconocemos menos de ellos. Y hay unas cuantas más. Bueno, vamos a contestarlas. La contestamos rapidito porque hay varias. Sí. Sí, no se reconoce. No se reconoce para nada el franquismo. La gente sigue teniendo miedo y el régimen autoritario, es más, luego se oye decir que con Franco vivíamos mejor. Claro, los que vivían mejor. Claro. Seguimos porque ya vamos un poquito fuera de tiempo. Vamos a contestarla rapidito, Berta. Muchas gracias. También recuerdan cómo estas personas que os ayudaban, pero dice, una vez acabado el golpe de Estado, hacia los hijos y familiares de pues, republicanos o como vosotros, hijos de familiares de personas de la CNT, si sentíais rechazo, odio, igual que notabais que había gente que os ayudaba, si notabais rechazo, odio, etcétera, por parte de otros. Bueno, pues sí, rechazo sí, mucho. Y te veían como que no querías ser persona social con todo el mundo, que también, claro, te vuelves un poco sectaria, eso sí, no te vas con la gente que sabes tú que no coincidimos en nada. Sí, seguimos con las preguntas. Pues hablan de la relación que teníais con personas del otro bando, que porque dicen, ¿conociste o tuviste relación con alguna persona de otro bando? Obviamente la respuesta es sí, pero les interesará pues algún detalle. Sí, sí, y ahora también, porque ahora, pues, oye, las personas, yo creo que me parece que el partido fundado por Fraga y Iribarne, que fue algo que le prometió a Franco seguir con el régimen de su... Pero tú tienes amigos de muchas ideologías. Sí, hoy habla todo el mundo. Vale, seguimos las preguntas. Sí, gracias. ¿Qué nos recomendarías a los jóvenes de hoy que hiciéramos para contribuir a un mundo más justo? Esa es la pregunta. Sí, un mundo más justo. Pues mira, hacer mucha limpieza en las instituciones que están todas ocupadas por franquistas y imponer
vaya, que se respetase la Constitución literalmente, lo que debería de ser. Y después eso, que los franquistas no tuvieran una recomendación tremenda para emplear a gente de su rango. Perdón, quedaba una pregunta pendiente también de Berta, disculpa. ¿Cuál? Sí, preguntan también si durante la transición recibisteis un mejor trato, si fuisteis conscientes de recibir un mejor trato o simplemente... No, ni ahora tampoco, porque eres la hija de un rojo, ¿comprendes? Y eso ya te marca para toda la vida, ¿eh? Y oye, yo no voy a renunciar a mi padre, al cual admiro. Preguntan de cuáles son las diferencias esenciales entre los principios franquistas y los de izquierdas. ¿Por qué aborrecían tanto a las izquierdas el franquismo, el fascismo? Porque era más social, ¿Para qué? sí, A ver. era más social y la cantidad de gente que no tiene nada con una política social importante, pues puede ser que incluso tengan rebajas en los impuestos, que tengan todo. Que ahora, cuando gobierna el PP, nada, ¿eh? Al contrario. La República fue un sueño, fue la ilusión fue una ilusión de un cambio social en un mundo, en una España completamente apartada de lo que era la modernidad. Fue la modernidad. La modernidad significaba la cultura, la educación y el cambio social al cual no estaban dispuestos ni la Iglesia, ni los militares y sobre todo los grandes poderes políticos. Sí, sí. Perdón, los grandes poderes económicos, Sí. perdón. Me parece que queda ya poquito tiempo, no sé si... Nosotros estamos encantados de estar aquí, pero no sé si... ¿Hay alguna pregunta más de otras aulas? A ver, entonces, ¿había alguna pregunta más? ¿Tenías? ¿Eh? Sí, sí, quieren hacer aquí un alumno una y quiero yo hacer otra también, pero va a hacerla ahora este alumno. Sí. Bueno, mi pregunta es que, como comentasteis que durante esta época hubo muchos abusos policiales, yo quería preguntaros si en vuestro entorno llegasteis a presenciar algún caso de los vecinos que aprovechaban esta situación para vengarse y ajustar rencillas personales, si llegasteis a vivir algún caso como este y cómo fue. Pues sí, la gente se quería albergar debajo del paraguas de Franco porque se hacían confidentes de la Guardia Civil. Creo que lo expliqué antes, me parece que lo hice el comentario. Confidentes de la Guardia Civil, para que ellos estar completamente libres y al contrario, hacían un trabajo muy malo en contra de las personas, como mi padre, por ejemplo, que también un vecino había denunciado un día que estaba aquí y vino a la policía a buscar. Sí. Bueno, tenemos aquí la foto, vamos a volverla a poner de los padres, de César Fraguela y de su mujer, Sí. Juana, la que Rodríguez, recordamos sí. también. Sí. Bueno, quería yo hacer una última pregunta y es si familiares de otros represaliados fueron reacios efectivamente pues a denunciar su situación y de alguna manera pues también incorporarse a las demandas de la Asociación de la Memoria Histórica. En su entorno, si en el entorno de Toñita pues conoce pues casos pues en los que no quieren, aunque son familiares de represaliados, no quieren saber nada de esto. Pues sí, muchos en realidad. Desgraciadamente muchos, porque claro, vieron lo crudo que fue y temen una repetición. En la familia
actual que puedan tener ellos, que ya mantienen familias completamente individuales a sus padres y a todo, porque es gente que ya tiene años. Sí, decía Reyes Mate, el filósofo, que había la muerte real y después se hablaba de la muerte hermenéutica. O sea que realmente hay la desaparición del cuerpo y también la desaparición de la persona y de la memoria, que eso estuvo muy bien organizado. Incluso hasta hoy en día lo que habla Antonia Fraguela sobre no querer hablar del tema, unos por miedo y otros porque se les inoculó que a estas personas que fueron represaliadas en realidad se lo merecían. Sí. Fueron hacerles responsables. Eso es una perversidad absolutamente terrible, que hay que reparar también, que hay que resolver, por supuesto, para, como decía Doñita hace poco, pues para que no se repita. Claro. Aquí hay un texto que dice: muchas gracias, esperamos que, un texto de tercero B, esperamos que podamos escucharte en persona, Toñita, cuando esto del COVID pase. Tus testimonios es fundamental para evitar el olvido. Bueno, pues muchas gracias y deseo que toméis conciencia y que veáis, ¿no?, que el tener unos principios, unos ideales, ¿no?, que es muy importante, y sobre todo en vosotros que estáis empezando la vida. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? No, parece que ya no hay más. Ah, sí, hay aquí una alumna que quiere hacer una pregunta. Ven. Hola. Hola. Yo te quería preguntar que cómo viviste la prohibición de el uso de otras lenguas distintas al castellano. El uso de otros. Del gallego, Sí, lo del gallego. Ah, lo del gallego. Bueno, lo del gallego, Franco lo prohibió. Y él era gallego, que era de Ferrol. Pero sí, lo habían prohibido, pero nosotros, yo, pues no es que sea una erudita en gallego, pero sí, me comprendo muy bien y me comprende muy bien. Si lo tengo que leer, lo leo y estoy contenta porque es una cultura que tenemos. Y aparte que cuando nombraron, pusieron las autonomías, iban a ser 3 ciudades nada más las que tenían idioma: País Vasco, Galicia. Cataluña y Galicia. Y veo que es una cosa de cultura y aparte una cosa que tienes arraigado en ti, que no te avergüenza decir que eres gallego, para nada, al contrario. Muy bien, no sabemos si hay alguna pregunta más. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces, pues, espera. No hay ninguna pregunta más, me parece. No. Bueno, aquí hay un texto que dice, de cuarto B: muchas gracias, Antoñita, ha sido un placer conocerte y escucharte, eres una inspiración para nosotras. Pues entonces, en nombre de todos los grupos, pues te vamos a dar aquí un fuerte aplauso. Ha sido un placer y es un testimonio muy relevante y que realmente puede iluminar, pues, el comportamiento de las sucesivas generaciones. Muchas gracias por todo y además ya hablé ayer con Carmen y vamos a pedirte que haya una segunda parte en la que expliques, en todo caso, cómo fue la relación laboral tuya y de tu madre, pues en la fábrica de tabacos. Bueno, pues sí. Como mujer y como trabajadora. Cuando queráis, porque sí, ahí hubo mucho problema, porque yo era hija de un rojo y no podía Trabajar, claro. No podía decirlo y no podía venía, escuchaba yo que había verdadera gente del franquismo, como era uno, no recuerdo el apellido, pero sí era don Carlos, que traía un medallero por dentro de la chaqueta y cuando le decías algo
se llama el medallero. Madre mía. Vale. Toñita, muchas gracias también. Nosotros queremos dar las gracias también a los institutos, fundamentalmente a los profesores, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, y yo desearía que todo lo que he expuesto, pues que fuera comprensible para vosotros, que desde luego sería muy bien que lo difundierais. Bueno, pues muchas gracias a todos. Sabemos que estáis ahora mismo en el recreo. Muchas gracias por las preguntas y muchas gracias a los dos centros educativos que habéis tenido esta iniciativa tan interesante, que sigáis trabajando por la memoria, por los derechos humanos y chicos, que aprendáis mucho de vuestros profesores porque están muy implicados y muy ilusionados. Ya despide Toñita diciéndolos adiós. Bueno, me despido de vosotros deseándoos lo mejor y que tengáis en cuenta que todo lo que podáis hacer vosotros en beneficio de la sociedad para que no haya semejantes historias tan truculentas, no y tan malas, pues que también van a ir vuestros hijos y generaciones venideras que debían ya de recibir una educación y una formación y que tuvieran unos principios, ¿no?, que defendieran íntegramente, que eso es lo que hay que hacer, me parece. Bueno, muchísimas gracias y estoy a la disposición vuestra cuando vosotros queráis. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti, Antonia, muchas gracias. Tanto de parte del Instituto del IES de Ames como el IES La Melva de Elda, Alicante, que los dos centros participamos en un proyecto europeo e-twinning que se llama Redes de Cooperación en varios ejes transversales, y uno de ellos es precisamente la memoria histórica. Vale, pues muchas gracias y ya continuaremos. Gracias a vosotros. Gracias, adiós. Vale. Y hasta siempre. Adiós. Adiós. Hasta luego. Ya está. Bueno, ya está.